Gracias al abogado especialista en temas electorales, Fernando Gesto, que nos acompaña hoy para hablar precisamente de este caso. Fernando, muy buen día. Muy buenos días, Alejandro. Saludos a auditorio. El gobernador Bonilla protesta el cargo el 1 de noviembre. Hay quien piensa que la Corte tiene que resolver este caso antes de que tome o rinda protesta, pero no es así, ¿cierto? Así es, ya lo dijo el ministro Fernando Franco, que es el ponente del caso, que no tiene que resolver antes del 1 de noviembre porque no es un acto suspensivo. Es decir, si toma protesta el 1 de noviembre por 5 años, la Suprema Corte aún puede echar para abajo ese periodo por 5 años y decir que es inconstitucional y que sea por 2. Por lo tanto, estaremos pendientes de que la Corte resuelva y no tiene que ser antes de este 1 de noviembre, puede ser después. Entonces, es más, podría ser este periodo de sesiones que termina a finales de noviembre, o podría ser hasta el siguiente periodo de sesiones, porque pues la Corte tiene sus tiempos para resolver. Entonces, eso es una buena noticia, creo, porque no tiene esa urgencia la Corte para resolver y por lo tanto podría resolver sí esta semana. Creo que no va a ser así, pero podría resolver hasta después de que tome protesta el gobernador electo Jaime Bonilla. Ahora, hay muchos juristas, expertos constitucionales que dicen que no tiene muchas posibilidades de permanecer esta reforma de Baja California y no se echaría atrás esta intención de ampliarle a 5 años el periodo a Jaime Bonilla. Así es. Creo que esta ley Bonilla, como se ha llamado, no tiene efectivamente muchas posibilidades para subsistir. ¿Por qué? Porque está en riesgo la certeza que tiene que regir en las elecciones democráticas de este país. Es decir, los ciudadanos bajacalifornianos votaron por un gobernador de 2 años. Una vez que votaron, cambiaron la ley y por lo tanto el 1 de noviembre podría tomar protesta el gobernador electo Jaime Bonilla por 5 años. Por lo tanto, esto viola directamente el principio de certeza. ¿Por qué? Porque los bajacalifornianos bien sabían, y el propio gobernador electo Jaime Bonilla, que la elección era solamente por 2 años. Entonces, creo que ese es el principal argumento para que la Corte efectivamente eche para atrás esta reforma constitucional de la entidad federativa y restablezca el orden democrático. ¿Por qué? Porque no puedes, como ciudadano bajacaliforniano, no puedes votar por una elección de 2 años y que después te cambien las reglas. Las reglas en materia electoral tienen que ser muy claras. Antes de los 90 días de que inicie el proceso electoral no pueden cambiar. Entonces, yo confío que la Suprema Corte va a restablecer el orden democrático y desde la reforma de 2014 se estableció que era por 2 años y no por 5 años. Ha intentado varias estrategias jurídicas el gobernador electo Jaime Bonilla y creo que ya ahorita estamos en la última instancia. La Suprema Corte de Justicia, quien decidirá en base no por cuestiones de la consulta que hicieron, no con bases de la opinión pública, sino con base al derecho, a la Constitución, que la gubernatura durará, en mi opinión, creo que durará 2 años y no los 5 años que ya se hizo la reforma constitucional. Pues esperemos a ver qué dice la Corte. Fernando, gracias. Muchísimas gracias, Alejandro. Buen día.